factorial. Es que como esa clase dijo, pensé que lo había dejado de tarea, entonces hice No, uno no, del no. factorial. Ajá. Bueno, me confundí, pero lo había hecho. Pero lo hiciste con while o es que no lo hemos hecho porque el de factorial es un ejercicio más de recursividad. ¿Este qué es? Entonces, ¿lo hiciste con while o lo llegaste a hacer con recursividad? Lo hice con for. Ah, bueno, también nos va a servir. ¿Vale? Entonces, esto nada más lo estoy aquí metiendo porque no quiero sacar la tablet, si no me voy a tardar más. No había una... Ah, esto es hasta que modifico yo. El factorial, si ustedes recuerdan, a ver, permítanme, ¿por qué no se compila en automático? On, ahí está. El factorial de un número. Ah, lo de la derecha casi no lo ven, ¿verdad? Permítanme. Ah, 16 puntos. Un segundo. Okay. Uh, 12. ¿Cuál es la siguiente fuente que utiliza? 18 puntos. No, no me va a dejar con esto. Pues permítanme. Permítanme. Ah, ese no era. Perdonen, nada más estoy haciendo aquí para que lo alcancen a ver. Es 10 minutos. Ah, es... Ah, no, es margin. ¿Cómo era? Era... Ah, no me acuerdo del comando para margin. Bueno, duda, ¿alcanzan a ver el texto que está a la derecha? Sí, profe. ¿Sí? Vale, si no lo hago un poco más grande. El siguiente es huge. A ver. Ahí está. Creo que con ese. El factorial de un número, en este caso nos vamos a restringir natural, o sea, n n, ¿vale? Se define como pues ya lo sabemos, es n factorial igual a n
por n-1 por n-2, así sucesivamente, hasta el 2, y bueno, unos ponen el 2 y también ponen el 1, ¿no? Pero pues ese ya se me hace como que demasiado, ¿vale? El factorial lo definimos de esta manera. Que escribí mal. Ya, no escribí nada mal, fue un error ahí de la descarga, ¿vale? Entonces, esta es la definición de n factorial. Si se dan cuenta en este caso, estamos dependiendo solamente de una variable, que es el n, y solamente estamos reduciendo en 1 cada uno de los valores, ¿vale? O sea que estamos trabajando en un índice que va reducido de 1 en 1. ¿Vale? ¿Cómo puedo llevar eso a un programa que me lo haga por ciclos? Pues primero que nada nos estamos dando cuenta que esto se puede escribir como n-0, n-1, n-2, hasta el último, ¿cuánto sería? O sea, ¿esto cómo lo puedo reescribir? N factorial es n-0, n-1, así sucesivamente. El 2, ¿cómo lo puedo escribir? N menos ¿cuánto? Menos n menos 2. Exactamente, este es n menos n menos 2. Y el 1 ya no es necesario, de hecho ese lo podemos quitar. Para nuestro programa lo podemos quitar, ¿vale? Solamente nos quedamos con esto. ¿Por qué? Bueno, porque quiero que vean que el índice está variando desde 0 hasta n-2. Esto es algo bueno para poder determinar nuestro índice hasta dónde va a terminar, ¿vale? En este caso terminamos hasta n-2 y el índice va haciendo un incremento. Pasamos de 0 hasta n-2, ¿vale? Entonces, esto lo que nos está diciendo es que requerimos de un índice y de una variable entera. Ya debería de organizar esta carpeta, pero una factoría. Ok. Vamos a requerir un entero o un natural. Entonces, para utilizar la mayor cantidad de enteros posibles, voy a utilizar otra vez esta. Como no voy a trabajar con negativos en ningún momento, voy a utilizar esto que está aquí. N. ¿Y este que va a ser igual? Bueno, pues al elemento que yo quiera calcular el factorial. Por ejemplo, vamos a calcular el factorial de 5. Entrada. ¿Vale? Ahora, ¿qué cosas necesito para un ciclo while? O un ciclo for, el que ustedes quieran utilizar, el que sientan que les conviene más aquí. De hecho, vamos a hacerlo en las dos para compararlos, ¿vale? Primero vamos a hacerlo con ciclo while y luego vamos a hacerlo con ciclo for, abajo. ¿Cómo hago esto que tengo aquí con un ciclo while? Primero, ¿quién estaría variando en cada una de las iteraciones? O primero, mejor dicho, antes, ¿qué voy a hacer en cada iteración? Voy a restar enteros de 0 a n-2 al n. Ok, esa va a ser una, pero luego, ¿qué más hay que hacer? Multiplicarlo. Perfecto. Se van a ir multiplicando, pero, vale, si yo hago lo que dice su compañera tal cual, si yo solamente voy multiplicando en cada ciclo, ¿vale? Si yo solamente en el primer ciclo multiplico n-0 y n-1, para el siguiente, ¿con quién tengo que multiplicar? Con n-2, ¿vale?
Pero el problema es quién con quién tiene que multiplicar. Ya sabemos que un elemento de la multiplicación tiene que ser el n-2, pero los otros, ¿cómo los puedo llevármelos? Este n-0 y este n-1 a la siguiente multiplicación, que sería otra iteración del ciclo. Con otra variable. ¿Vale? ¿Y esa variable para qué la utilizaría? ¿Qué sería? Para ir guardando la multiplicación. Perfecto, ¿vale? Voy a requerir de una variable que vaya guardando las multiplicaciones que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Cuando realice la multiplicación de n-0 y n-1, ese producto se tiene que guardar en una variable para que en la siguiente iteración del ciclo, cuando yo multiplique por n-2, multiplique esa variable que ya tiene guardado n-0 por n-1. ¿Vale? Eso lo tendría que hacer yo ahí. Entonces, a esa variable vamos a utilizarla como un int factorial. Y esta, ¿quién tiene que ser igual? La puedo igualar, inicializar a 0. Pero ¿a quién me convendría mejor inicializarla de una vez? A 1. También podría ser a 1, es una buena, pero a un poco más. Para quitar rondas en el ciclo, ¿vale? ¿Quién tendría que ser el primer producto? O sea, el primer producto que se hace dentro del ciclo, ¿quién sería? 5. Exacto, sería 5. Y en este caso, pues ese es equivalente a n. ¿Vale? O sea, estoy quitando multiplicando. Este n lo estoy quitando. ¿Vale? ¿Para que ahora mi ciclo, en lugar de que empiece desde el 0, empiece desde el 1? ¿Vale? Entonces, va. Ahora, quiero hacer esto con un ciclo while. Ahí. Necesito ciertas cosas. ¿Qué cosas necesito para este caso? Para un ciclo while. Primero necesitamos una condición. No. Exactamente. Necesitamos una condición. Pero para esta condición, ¿vale? O una sentencia de control, pues, ¿cuándo me voy a dejar de entrar al ciclo while? ¿Cuándo voy a dejar de hacer productos? Cuando llegue hasta qué producto, hasta qué elemento del producto. A 1. Exactamente. A 1, o como les dije, si el 1 no nos interesa porque la multiplicación por 1 es la misma, pues lo dejo hasta el 2, hasta este 2. O lo que es lo mismo, hasta la iteración número n-2. ¿Vale? Pero para contar las iteraciones, necesito una variable de control. ¿Vale? Entonces vamos a utilizar int. Vamos a llamarle j, o bueno, le voy a llamar control. Y esta, ¿desde dónde va a empezar? Esta es la que va a jugar el papel de este índice del que vamos a estar restando. 0, 1, 2, hasta n-2. ¿Desde dónde tiene que empezar para este caso? ¿Empezaría desde 0? Yo digo que sí. Entonces desde 1. ¿Vale? Esta vamos a empezarla desde 1. ¿Por qué? Porque el n-0 ya lo estoy atrapando aquí con la inicialización del factorial.
¿vale? Ahora, la condición es, yo voy a ir multiplicando, haciendo todos estos productos, el n-1, el n-2, el n-3, hasta el n menos n-2. Entonces, voy a detenerme hasta que llegue a n-2. ¿Vale? Entonces, esto va a ser cuando, aquí no se llama J, se llama control, cuando control sea menor o igual que n menos 2. ¿Vale? ¿Por qué le pongo el menor o igual? Ok. Porque vean que estoy incrementando, paso de 0 a 1, de 1 a 2, hasta n menos 2. Pero el n menos n menos 2 también está multiplicando. O sea que si tengo que entrar a una ronda n menos 2. Si yo no quisiera poner el menor o igual, ¿hasta dónde tendría que ponerle? n-1. Exactamente, tendría que ponerle hasta n-1, ¿vale? Porque n-2 es menor que n-1, ¿vale? Ahora, viene el código. Esta es la parte interesante. Vean que en cada iteración vamos a ir multiplicando un nuevo número. En la primera iteración, pues tendría que hacer la multiplicación de n-0 solo. Pero esa ya la estoy haciendo al momento de inicializar el factorial con n, ¿vale? Y ese resultado se tiene que seguir almacenando en factorial. En la segunda iteración, lo que yo ya tenga almacenado en factorial se tiene que multiplicar por n-1, que de hecho sería el n-2 en nuestro caso, ¿vale? Y el resultado se sigue teniendo que almacenar en factorial. Para la tercera o segunda iteración, ustedes ya van a decidir cuál es, se tiene que hacer que el producto de lo que ya está almacenado en factorial se multiplique por n-2 y eso se almacena en factorial. Entonces, ¿cómo hacemos eso que acabo de decir? Factorial Ajá, igual a factorial ajá. por n menos control. ¿Cuánto? N, sí. N menos control. Ok, su compañero lo dictó así. ¿Cuál es otra equivalencia de hacer esto? Es correcto, o sea, nada más utilicen otro operador. Asterisco igual. Exactamente. ¿Vale? Aquí ya no necesito estos. Ahora, ¿ya quedó mi programa o todavía me falta algo? Variar a control, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cómo hago la variación de control? ¿Cómo está cambiando el índice? Está aumentando. ¿Vale? Está aumentando de cuánto en cuánto. De uno en uno. De uno en uno. Entonces, en este caso, pues control siempre lo tengo que aumentar de 1 en 1. ¿Vale? Y entonces ya con esto, pues ya tenemos el factorial. Que lo sacamos. Cout.
factorial de, o ya sé cómo, así, así. No es cierto aquí, ¿cómo se llama? N igual a factorial. ¿Vale? ¿Quedan claro aquí cómo funciona esto? Déjenme mientras si tienen dudas, mientras voy abriendo la... Segmentos. Sí está. Factorial, factorial. Taram, taram, y aquí lo estoy viendo. Ya. No lo guardé. Ahí está. Es 120 en este caso. ¿Vale? ¿Cómo sé que en este caso mi programa va a funcionar? La idea es que debimos de haber partido por un diagrama de flujo y eso pues nos daría la respuesta. ¿Vale? El detalle, bueno, aquí más sencillo, es que lo único que tengo aquí es inducción matemática. ¿Vale? En álgebra 4, ustedes van a aprender que en los conjuntos de Peano o los conjuntos que van a usarse llamar números naturales, ¿vale? Que realmente hay muchas formas de definir a los números naturales, por eso se les llama conjuntos de Peano. Una de las cosas que deben de cumplir es la inducción o el principio de inducción matemática. Ya ustedes saben manipular la inducción de una manera, vamos a llamarlo así, básica. Ustedes saben hacer demostraciones por medio de inducción matemática, pero eso tiene una formalidad. Cualquier cosa que ose o trate de llamarse números naturales tiene que cumplir el principio de inductividad o el principio de inducción. Quiere decir que cualquier conjunto que ose llamarse naturales tiene que contener un primer elemento, ¿vale? Y si cualquier otro elemento, si yo tomo cualquier otro elemento de ese conjunto, vamos a llamarle X, su sucesor, y aquí el sucesor es algo diferente como tal, aquí no nada más es sumarle 1, sino lo que se defina como el sucesor, también tiene que pertenecer a este conjunto. Esos son los tres postulados que ustedes conocen de la inducción matemática. El primero, que el 1 pertenezca al conjunto, que tenga un elemento principal. Pues vale, ese es el principio de decir, el enunciado vale para 1. Que si yo tomo cualquier elemento que está en el conjunto, esa parte, nada más esa parte, es la hipótesis de inducción. Su sucesor también tiene que pertenecer al conjunto. Es justamente demostrar que n más 1 también cumple la proposición. ¿Vale? Cuando ustedes hacen las demostraciones por inducción, definen un conjunto de naturales que cumplan una propiedad. De hecho, lo pueden definir así. Y lo único que demuestran es que ese conjunto forzosamente tienen que ser los naturales. Entonces, aquí lo único que estamos haciendo es eso. El factorial se define por medio del principio de inducción. Y eso es algo que van a ver en álgebra 4, los que vayan a matemáticas. La primera, no es cierto, es a mitad de semestre más o menos, después de ver estructuras algebraicas, el objetivo de álgebra 4 es construir el conjunto de números reales, empezando desde los naturales, que se les conoce como conjuntos de Peano. ¿Vale? Y ahí se van a dar cuenta que se pueden definir las funciones de suma, multiplicación y todo esto por medio del principio de inducción. Entre ellas está el del factorial. Entonces, si nosotros definimos el factorial
así, para nosotros demostrarlo por medio del principio de inducción, quiere decir que el factorial de n no es otra cosa más que n por el factorial de n menos 1. Ahí. ¿Vale? Esto sería la definición formal del factorial. Esta de aquí abajo. Y si y lo que hacemos demostrar por inducción es que esto de acá abajo es equivalente a lo que está arriba, a ser n-0, n-1, n menos n-2. Entonces, si nosotros demostramos que esto y esto de acá arriba es válido por medio de inducción matemática, lo que tenemos con ciclos aquí realmente es una abstracción del principio de inducción matemática. Las iteraciones, si bien las podemos interpretar como una repetición de código, también las podemos ver cuando trabajamos con conjuntos como una abstracción del principio de inducción. Entonces, si nuestro algoritmo que estamos escribiendo aquí, esto que está aquí, ¿vale? Es esto que está acá arriba. Pero si se cumple que esto de acá arriba es la definición formal del factorial, esta que estaba acá abajo, entonces ya habremos acabado. Lo único que hay que agregarle a esta definición de aquí abajo es una pequeña condición adicional, que es una condición de inicio. ¿Vale? Y en este caso, ¿cuál va a ser mi condición de inicio? 2 factorial es igual a 2. No la empiezo desde 1, porque en este caso no me interesaría. ¿Vale? Esto lo único que me estaría diciendo es que estoy trabajando los naturales a partir del 2 y no desde el 1. Es más, también así podemos hacerlo con el 0. Si empezamos a trabajar desde el 0, definimos como 0 factorial igual con 1. ¿Vale? Y de ahí empezamos a construir todos los demás factoriales. ¿Queda claro? Eso último les digo, lo van a ver en álgebra, pero quiero que quede claro por qué esto que está aquí va a funcionar como tal. Otra cosa que pueden hacer, ¿funciona lápiz y papel? Sí. El problema es que el lápiz y papel podemos tener ciertas complicaciones. Hay errores de lógica a veces. Errores de lógica quiere decir, nuevamente, que no son cosas que nosotros cometamos directamente en el programa, sino que son errores en nuestros cálculos, incluso que en papel podríamos estar omitiendo, y pues como nos estarían dando los dos resultados bien, tanto el de papel como el de programación, pues pensaríamos que nuestro código es correcto, y aún así puede que no. ¿Vale? Entonces, lo importante aquí también es otra cosa. ¿Queda claro cómo funciona el while? Siempre necesito una instrucción de control. ¿Vale? Aquí la instrucción de control es en este caso una variable de control. Está dada por medio de una variable de control llamada control. ¿Vale? Ahora, lo que me preguntaba su compañera es ¿cómo controlamos el while? ¿Vale? Cuando las instrucciones de control no son por medio de un if. Perdón, no son por medio de una variable de control directamente. Vamos a hacerlo. Vamos a cambiar este código. Va a ser exactamente lo mismo, pero ahora vamos a meter una cláusula if. Int. Segunda versión. Esta vez, control, déjenme resetearla. Control va a ser igual a 0. Me va a seguir ayudando. ¿Bien? Esta me va a seguir ayudando. Ok, otra cosa. Esta versión que está aquí abajo del factorial, esta es la que vamos a utilizar después con recursividad, ¿vale? Nosotros estamos haciendo esta de acá arriba, la línea 2. Pero esta de acá abajo nos va a servir después en lo que se conoce como recursividad. ¿Vale? Entonces, control va a ser esto. Vol, salida, va a ser igual a true. ¿Vale? Mientras la salida
sea, o bueno, como aquí ya tengo booleano, no necesito hacer una comparación. Mientras salida sea verdadero, vamos a entrar al ciclo. ¿Y qué vamos a hacer en el ciclo? Bueno, pues en este caso, vamos a hacer. También déjenme resetear factorial aquí. Factorial igual a n. ¿Vale? Entonces, factorial será igual. Se le asignará n menos control. Y luego hacemos control más. ¿Vale? Y control igual empieza desde 1. Así como tengo el programa, ¿va a funcionar o no va a funcionar? No, ¿Por qué no? porque se va a volver infinito. Exactamente. A pesar de que tengo las mismas variables adentro, estas dos, la diferencia entre el de arriba y el de abajo es que salida siempre toma un valor verdadero, siempre. Mientras tenga un valor verdadero aquí, no voy a poder salir del ciclo. Esto se va a volver infinito. ¿Vale? Y es más, déjenme poner aquí si out. Ah, no, hasta el final lo pongo, hasta el final. Esto me va a ir sacando una cantidad infinita de factoriales. ¿Vale? Es más, ¿esta cosa qué sería? ¿Sería positiva o negativa? O sea, ¿convergería a más infinito o convergería a menos infinito? Porque su compañero ya bien dijo, se va a infinito, es cierto, pero ¿es más infinito o menos infinito? Menos infinito. ¿Por qué? Porque le estamos restando números positivos. Bueno, le estamos restando cada vez más valores. Bueno, vamos a Exactamente. compilar. ¿Vale? Te recuerdo que definimos un unsigned. Ah, pero un sign, ¿quién es? Ah, es factorial. Sí, es cierto. Ahí va, sí, es cierto. Ahí va a haber un problema. ¿Vale? Este es un sign. Me va a marcar otra vez lo del mismo problema que tuvimos la vez pasada porque no vas a saber trabajar con negativos en el factorial. ¿Vale? Sí, es cierto. Se me había pasado esa parte. Pero bueno, supongamos que aquí le ponemos entero. ¿Vale? Ahora sí, lo que sí dijo su compañera es correcto. Control va a ir aumentando una y otra vez. Siempre en cada iteración va a ir aumentando hasta que rebase el n. El n es un número finito. ¿Vale? Entonces, al ser el n un número finito, pues tarde o temprano control que va creciendo de 1 en 1 lo va a rebasar. Entonces, no nos queda de otra. Va a llegar un punto en que esta diferencia es negativo y como el factorial está asociando el producto de un positivo con un negativo me va a quedar negativo. Vale, hasta ahí iríamos bien. El problema, ¿qué pasa para la siguiente iteración? ¿El resultado que se está almacenando en factorial es positivo o negativo? O sea, estoy en una iteración donde el factorial ya se me convirtió en negativo. Por ejemplo, cuando control vale n más 1, esta diferencia es negativa. Y al hacer el producto con factorial me va a quedar negativo, porque iba con puros positivos en factorial. Pero la siguiente iteración, cuando control ya vale n más 2, factorial va a ser positivo o negativo. Va a ser positivo. Ok. Y entonces, si alternativa, y la siguiente iteración, positivo o negativo. Negativa. Entonces, ¿converge o no converge? No converge. ¿Vale? Ok. Entonces, esta cosa que está aquí factorial no va a ir ni a menos infinito ni infinito.
Pero lo que sí va a ser infinito es nuestro ciclo. ¿Vale? Entonces hay que tener ahí cuidado. Nuestro ciclo es infinito y esta cosa jamás nos va a dar ni siquiera el factorial. Vale, ahora, ¿cómo salgo del ciclo infinito? Con un if. ¿Vale? ¿Qué pondría yo en el if? N menos control igual a 1. N menos control igual con 1. Y salida igual a false. Salida a false. Ahí está. ¿Vale? N menos control igual con 1 nos saldría. Este es exactamente así. Van a ser, sí, ambos están correctos. Este está correcto. Pero, duda, ¿son exactamente el mismo programa el de arriba y el de abajo? O sea, ambos sí me van a dar el mismo resultado, están correctos. Pero así tal cual, ¿hacen lo mismo? ¿Hacen la misma cantidad de operaciones? Yo digo que no, ¿Por qué no? porque acá tiene que, en el segundo, que, ¿cómo se llama? Bueno, ver si el while entra y el if también, ¿no? ¿Cómo ver si el while entra y el if? Bueno, evaluar la condición del while y Ajá, también la del if. ok. Pero eso, bueno, realmente no es problema. La condición del while, ¿vale? Depende de la condición del if, porque while solamente como argumento requiere salida. Entonces, mientras salida sea verdadero, siempre voy a entrar a todo este flujo, incluyendo el if, estarme preguntando constantemente el if, ¿vale? Siempre voy a estarlo haciendo así. Voy a realizar esto que está aquí. Y entre el flujo del while está esta instrucción, esta comparación. N menos control igual a 1. Y si se cumple que N menos control sea 1, entonces voy a cambiar el valor de salida a falso. Y si salida ya llegamos al punto en que se cambia a falso, ya no voy a entrar al while, ¿vale? Entonces, no hay problema. En ese sentido, son equivalentes el de arriba y el de abajo. Lo único es que el de arriba me está ahorrando el escribir este if. Pero sigue la pregunta. ¿Son exactamente iguales el de abajo y el de arriba? Creo que no, porque el de abajo está considerando también el producto por el 1, ¿no? Perfecto. El de abajo hace una operación más que el de arriba. Recuerden que el de arriba se queda hasta n-2 y el de abajo se queda hasta n-1. O sea que hace la multiplicación con 1. ¿Vale? Entonces, si quisiera hacerlos exactamente igual, aquí me quedaría hasta 2. Porque yo el último elemento que quiero multiplicar es el 2. O sea, cuando n menos control, recuerden que control está jugando el papel del 0, el 1, el 2, el 3, hasta el n menos 2. ¿Vale? Cuando yo llegue que n menos control tiene que ser igual a 2, entonces ya en ese momento habré hecho mi última multiplicación. Y entonces, ahora sí, como ya hice mi última multiplicación, que es la de multiplicar por 2, pues ya le voy a hacer que el argumento que tiene while sea falso para poder ya no entrar a la siguiente iteración. ¿Vale? Como con esto ya cambié salida a falso, para la siguiente iteración salida vale falso y entonces while lo va a ignorar completamente.
Y entonces con esto ya tenemos exactamente el mismo programa arriba y abajo. Y no imprimí el valor del de abajo. A ver. N menos control, ¿por qué me está haciendo el del igual a 2? Ah, sí, ya vi por qué. ¿Cuál es el error aquí? Y no es cambiarle el 1 aquí, hay que aclarar. Si le cambio el 1 aquí, sí me va a funcionar así. Pero dejándolo así. No debería de ser en lugar de n menos control, solo control. El control plus plus debe ir abajo del if. Perfecto. ¿Vale? Recuerden que les dije que ¿cómo se llama? El incremento o decremento o la sentencia de control tienen que tener mucho cuidado en el while donde la pongan. ¿Vale? El if, este if que está aquí no hay problema incluso si yo lo pongo acá arriba. No va a haber problema si lo pongo aquí arriba. No hay problema, porque este if, ¿vale? No me está alterando, no me altera el flujo. Lamentablemente, como ahorita nada más es de dudas, no puedo poner la forma en que pongamos un if que me haga salir del ciclo, ¿vale? Aunque todavía haya procesos sin hacer. Por ejemplo, en la línea 25 y la línea 26, podemos utilizar una sentencia que se llama break para poder escapar, ¿vale? Pero no, de momento no la puedo utilizar. En este caso, el if solamente me afecta a variables externas a lo que ocupo en el flujo de while. ¿Vale? El if solamente me está afectando una variable externa, que es salida. Por eso es indiferente si lo pongo arriba o abajo del factorial, de la línea 25, de esta. Es indiferente. Pero no es indiferente con esta de control. ¿Por qué? Porque el if depende completamente de control. Si la condicional del if no dependiera de control, pues sería indiferente incluso donde lo pusiera, arriba, abajo de control, etcétera. No habría ningún problema. Pero como if su argumento depende de control, sí es importante dónde ponemos nosotros el incremento o decremento. Permítanme. ¿Alguno de ustedes tenía clase en la tarde? Sí. Bueno, pues le van a tener que preguntar a su profesor si se las... Bueno, que no sea clase conmigo. Le van a tener que preguntar si les va a dar la clase en línea o algo, porque al parecer ya está... Bueno, nada más me llegó un mensaje que todos los que tenían clase en el turno vespertino ya no es necesario que asistan. ¿Pero por qué, profe? ¿Qué pasó? Si han leído las noticias, se habrán dado cuenta que hubo cierto acontecimiento en el CECIT 9. No es que lo quiera hacer menos, pero es que pues no quiero estarlo, metiéndome en tantos problemas con eso. ¿Vale? En el 7. En la vocacional 7. En el CECIT 7, para ser más precisos. ¿Vale? Y el día de hoy iba a haber una marcha que no sabían si iba a venir a Zacatenco o si iba a ir al Casco, qué iba a hacer, pero iba a haber una marcha. Y entonces, por esa razón, como no sabían si iba a venir a Zacatenco o no, están decidiendo desalojar toda la unidad. ¿Vale? Ah, ok. Entonces, por eso se está cerrando la escuela. Entonces, vale. ¿Queda claro entonces por qué ahora este sí ya va a funcionar?
Pero, profe, Ajá. ¿qué era lo que estaba haciendo entonces cuando teníamos control más arriba? ¿Qué estaba Ah, haciendo el programa? vale. Cuando lo tenía así, ¿vale? El problema es que, por ejemplo, cuando yo llegara a que n menos control vale 3, ¿vale? Aquí en esta iteración, n menos control vale 3. Entonces, n menos control, esta otra vez, sería 3 igual a 2. Pues no, sería falso. Y se haría la siguiente iteración, ¿vale? Pero el problema aquí es que este es n menos control. Y luego aquí estoy haciendo un incremento a la variable control. Lo que quiere decir que si aquí estaba haciendo n menos 5 menos 1, o sea que control valga 1, aquí ya estaría incrementando control en 1, por tanto en lugar de valer 1, ahora vale 2. Y al momento de hacer esta resta, n menos ya no sería n menos 1, sino ahora sería n menos 2. Serían dos comparaciones diferentes. Una cosa sería el valor de n menos control que utilizo aquí y otra cosa sería el valor de n menos control que utilizo acá. Porque en medio de estas dos líneas, de la 22 y la 24, hay un cambio de control. Se está incrementando control, de manera que no es lo mismo que utilizo aquí que lo que utilizo aquí. Y es aquí donde venía el problema, porque este condicional if es el que me permite la salida cuando ya llegué a n menos n menos 2. Pero llegaba una iteración antes porque ya había hecho ese aumento de control. ¿Vale? Cuando aquí ya había hecho, por ejemplo, n menos 1, no, sería n menos 3, por ejemplo, se lo multiplico a todo el factorial, ¿vale? Y lo asigno. Luego incremento control en 1. Ahora control ya no vale n menos 3, sino vale n menos 2. Pero aquí voy a hacer la multiplicación de n menos control, pero control ya vale n menos 2 y n menos 2 me da 2. Por tanto, cambia salida a falso. Entonces, la siguiente iteración ya no entra porque salida ya vale falso. Y el problema es que yo sí quería que se multiplicara n por n menos n menos 2, pero lo hice antes. Hice ese cálculo antes de lo que debía haber hecho. ¿Sí queda claro o mejor lo explico con la tablet? No, creo que sí quedó claro. Gracias, profe. ¿Vale? Entonces, tengan cuidado dónde hacen el incremento. Como esta cláusula if depende de control, si yo lo dejaba como antes, pues estoy modificando control antes de utilizarlo, lo cual es un error. Por eso existe la abreviación for, o por eso existe el ciclo for, porque recuerden que en el ciclo for justamente hace esto, hace todo lo que nosotros estamos haciendo aquí, todo esto, pero la última línea que ejecuta es la del incremento. Siempre, el ciclo for siempre se encarga de hacer de que sea lo último. Solamente en ciertos casos en específico podemos requerir, por ejemplo, que se impriman, o bueno, perdón, podemos requerir que sí haya un incremento antes de utilizar el valor. Llegan a ser casos muy específicos. Para esos casos, entonces, se prefiere ocupar while. ¿O dónde preferimos ocupar while y dónde preferimos ocupar for? Ok, exacto. Para los casos donde el incremento no tiene que estar al final, ¿vale? Sino tiene que estar en medio de alguna de estas dos sentencias, pues aquí sí siempre nos va a convenir el while. De hecho, la idea del while es que podamos utilizar una instrucción de control que no dependa solamente del argumento, sino que podamos modificar adentro, como en este caso, ¿vale? Aquí la sentencia de control la estamos poniendo dentro del while y no en el argumento del while, aunque después sí me puede modificar el argumento. ¿Esto por qué es así? Bueno, supónganse que ya estamos haciendo la comparación de salida y cuando ya llegamos a la salida, ¿vale? Quiero imprimir un último mensaje, por ejemplo, cout.
esta es la última iteración. No nada más es cuestión de imprimir, ¿vale? Puedo hacer muchas cosas aquí, pero yo quiero hacer algo en la última iteración, en la última. Si metiera un for, por ejemplo, igual en la última podría tener un control y podría meter un if, pero eso ya sería hacer bastantes ifs, porque tendría una instrucción aquí de argumento, y después aquí tendríamos otro if, y sería pues más complicado. Pero en este caso, pues, aparte de la salida, yo quiero imprimir aquí, ¿vale? Quiero hacer algo en la última iteración, pues entonces aquí me conviene más el while, porque el while me permite controlar la salida, ¿vale? Me permite tener un control perfecto de la salida. Mientras que for realmente no. Sí podemos tener control, sí podemos, pero igual sería metiendo un if, pero ya sería un if anidado dentro de otro if, porque implícitamente el ciclo for tiene un condicional bien establecido. ¿Vale? Ahora, entonces, ¿cuándo nos conviene usar while? Cuando queremos que el incremento no sea hasta el final y pueda ser en medio de estos dos. ¿Vale? Ahorita vamos a hacer un ejemplo rápido. O cuando queremos tener control absoluto sobre la salida. ¿Vale? O sobre algunas iteraciones, por ejemplo. Que queramos salir, por ejemplo, no quiero hacer todo el factorial, sino que si ya hice 5 multiplicaciones, por ejemplo, es que ahí sí necesitaría la sentencia break y mejor eso lo vemos en la siguiente sesión. Pero si yo ya hice 5 multiplicaciones del factorial, yo ya no quiero hacer más por recursos o por cualquier otra cosa. ¿Vale? Si yo excedo el número de multiplicaciones, rompe el ciclo y salte. Entonces aquí nos conviene más un while porque aquí sí o sí tenemos que utilizar un if. Se puede también en for, también se puede, pero otra vez ya sería meter ifs dentro de ifs. ¿Vale? Y el while es más legible. ¿Cuándo nos conviene utilizar el ciclo for? El ciclo for nos conviene utilizarlo cuando tenemos la certeza de que el cambio del incremento o decremento o de la variable de control va a hacerse hasta el final de todo el flujo del ciclo while, o bueno, hasta el final de cada uno de los ciclos. Cuando siempre es hasta el final, nos conviene utilizar mejor el ciclo for. Ahorra sintaxis y es legible. ¿Queda claro? Disculpe, profe, yo tengo Ajá. otra duda, pero es respecto al post-incremento. Ajá. Lo que hace el post-incremento es altera el valor de la variable, pero después de hacer la operación, ¿no? Post incremento, sí. Ajá. Entonces, por ejemplo, eso solo ocurre cuando la operación pertenece al flujo donde hacemos el post-incremento. O sea, por eso, digamos, control ya tenía el valor cambiado, aunque estuviera después del post-incremento, en el primer ejemplo, bueno, como estaba inicialmente. Cuando lo tenía aquí, así. Ajá, exactamente. No. El post incremento no considera a todo el flujo, o sea, no considera todo esto. ¿Vale? El post incremento solamente considera todo lo que esté sobre la misma línea, todas las operaciones que estén sobre la misma línea. Ah, ok. Gracias, No profe. todo el flujo. Aquí es indiferente si nosotros hubiéramos utilizado post incremento o pre incremento. Sería indiferente para nosotros porque no hay más operaciones en la misma línea. Esto es útil sobre todo cuando utilizamos funciones. ¿Vale? Por ejemplo, si yo tengo una función que se llama suma y hago la suma de 2, bueno, esa estaría incorrecta, a más b, así, más b. Esto lo que haría, suponiendo que, ahorita lo voy a borrar, esto no se preocupen, suponiendo que a es igual a 2 y b es igual a 3, ¿vale? Esto lo que haría es que va a realizar la suma de 2 más ¿cuánto? Más 4. Exactamente. Primero incrementas a b, ¿vale? Y luego haces la suma de
del 2 más el incremento, que sería 4. De manera que para cuando ya regresamos a la función, pues esto vale 4. ¿Vale? Pero hay veces que no queremos hacerlo así. Aquí, por ejemplo, queremos que se haga la suma de 2 más 3. Pero aún así, justamente después de sacar la función, después de realizar la suma, queremos que B ya valga 4. Y en lugar de tener que escribir otra vez ahora así de B, por ejemplo, más o igual, más o igual 1, para no poner esta línea de más, esta línea adicional, pues lo que hacemos, y esto simplemente porque ahora queremos hacer suma otra vez, pero ahora sí de A más B. Para no agregar esta línea de más aquí, el que nos va a servir en este caso, ¿cuál operador va a ser para quitar esta línea? ¿Así? ¿O lo tengo que hacer una modificación a estos dos? Lo tengo que cambiar a uno de, bueno, ya lo voy a decir, pues uno de post incremento. En este caso, lo que hacemos aquí es que aquí va a ser la evaluación de A más ¿cuánto? Más 3. Exactamente, va a ser A más 3. Y luego ese A más 3 lo va a resolver en la suma, va a realizar la suma de A más 3. Pero para la siguiente suma, ahora sí va a ser la de A más 4. ¿Vale? Porque para cuando acaba esta línea, la línea 24, B ya vale 4. Entonces, para la siguiente suma, donde ya quería el 4, pues ahora sí ya lo tengo que hacer y ya no tuve que agregar la línea de más. ¿Vale? Para eso nos sirven los operadores de post-incremento y preincremento, pero solo consideran la línea, ¿vale? No consideran todo el flujo. Ah, ok, esa era mi duda. Gracias, profe. ¿Vale? Nada. Entonces, aquí lo tenía como... No es cierto, aquí ya no lo tenía. Y aquí lo tenía como control. Control más más. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? O bueno, con este ejemplo queda claro lo que su compañero me preguntaba de un ejercicio con el if, o lo complicamos más. Uno más complicado. Uno más complicado. ¿Saben todas las formas de calcular pi? Tarán, 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 tarán. ¿Dónde están? Aquí no está, aquí no está. ¿Dónde está la de pi? Aquí está. No, no es cierto. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tarán, tarán, tarán. Pi cuadrada. Bueno, aquí están pi sobre 2. Vale. Vamos a hacer una aproximación a pi. Pero déjenme ver. Hay una más sencilla. ¿No está la de pi cuadrada sobre 6? Aquí está. Vamos a utilizar esta aproximación a pi cuadrada sobre 6. ¿O cuál les gusta más? ¿Esta de acá arriba? ¿La de Leibniz? ¿O la de Besú? Perdón, la de Basilea, perdón. La de Basilea. La de Okay. Basilea. Entonces, vamos a aproximarnos a pi cuadrada sobre 6. ¿Vale? Déjenme abrir esto. Base. Ah, ¿dónde está base? Base. Aquí está. Ese. Prox pi. Ok. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Es algo similar al factorial. ¿Vale?
Nosotros vamos a buscar una aproximación a pi cuadrada sobre 6. ¿Vale? Pero ¿qué tan aproximado nosotros queremos que sea eso? Pues, ¿qué les parece que la aproximación sea cuando ya tenemos... ¿Cuántas cifras les gustarían? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas cifras de pi cuadrada sobre 6? ¿Unas 5 estaría bien? Cuando ya tengamos 5 cifras decimales, entonces nuestra aproximación va a ser correcta. Entonces, aquí sí. Esto. Y esto. Entonces, sabemos que pi cuadrada sobre 6 es igual a la serie desde j igual con 1 hasta infinito. De hecho, esto lo puedo simplificar mejor de otra manera. La sumatoria desde j en n de 1 entre j cuadrada. Yo quiero hallar de entrada un n en los naturales. ¿Vale? Es lo único que quiero de entrada. ¿Cuál va a ser mi salida? Va a ser una variable que vamos a llamar pi, que es un racional, tal que pi cuadrada sobre 6 menos pi sea estrictamente menor que 0. O lo que es lo mismo, 10 a la menos n. ¿Vale? ¿Cómo sería el algoritmo de esto? Es un algoritmo sencillo, si se dan cuenta, es una sumatoria. O sea que vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos en el factorial. El factorial lo único que tenía de diferencia es que eran multiplicaciones una tras otra. Ahora son sumas a otra. El problema aquí es que necesitamos una condición muy específica, esto de aquí. Pero les quiero meter otra cláusula. Salida alternativa. Alternativa. Si se han hecho más de 10 sumas, entonces se produce un mensaje de error. O sea, que si después de 10 iteraciones no llego a que la diferencia entre pi cuadrada menos 6 menos pi sea menor que 10 a la menos n, entonces, pues vamos a suponer que nuestro programa ya no sirve porque ya lo está haciendo en más de 10 iteraciones. Ahora, otro problema. Aquí les estoy pidiendo la diferencia de pi cuadrada menos 6. Eso quiere decir que yo ya tengo que conocer pi cuadrada menos 6. Y yo no conozco pi cuadrada menos 6. ¿Cómo puedo solucionar este pequeño problema?
Vale. La forma en que voy a solucionar este problema es haciendo que el valor de pi en una iteración n-1 con respecto a la iteración pi en n. En lugar de poner pi cuadrada menos 6, aquí voy a poner la iteración previa. ¿Vale? Cuando la diferencia del valor de pi en la iteración actual menos la diferencia de la iteración anterior sea menor que 10 a la menos n, entonces en automático ya garantizaré que tengo las cifras significativas que quiero. ¿Esto por qué es así? Bueno, esto tiene que ver con algo que se ve en métodos numéricos, que se conoce como los errores absolutos y errores relativos. ¿Vale? Pero en este caso, bueno, nos va a servir eso a nosotros de auxiliar. Si no lo quieren hacer así, bueno, pues calculen pi cuadrada sobre 6 y pónganlo. Pero yo les recomiendo más que se acostumbren a utilizar iteraciones anteriores. Ah, no tengo Octave aquí instalado. Julia tampoco. Por ahí aquí sí tenía Octave instalado. Octave. No, qué raro. Bueno. ¿Dudas de lo que quiero con este programa? Un poco más complicado, pero realmente no lo es tanto. Se debe cumplir al menos una salida. Exactamente. O que nos dé la aproximación, nos va a devolver el pi, que es una buena aproximación. O si de plano alcancé 10 iteraciones, me marque un error, me lance un mensaje de error que no se debe de salir, que no se pudo salir. ¿Cuál sería el primer paso que deben hacer ustedes aquí? Pues sería declarar la variable n, ¿no? Ah, no, en los algoritmos, cuando ya tienen la entrada ya, supónganse que ya está declarada, ¿vale? Esta ya la tienen. En el código sí la tienen que declarar, ¿vale? Las entradas sí las tienen que declarar ustedes. Pero aquí ya en el algoritmo, el n ya está dado. Entonces sí, ya tenemos n, ¿vale? Ese paso ya está. ¿Cuál sería el siguiente? Ok, bueno, como en esta no es de métodos numéricos, pues no lo hemos visto. Pero en este caso, el primer paso que deben hacer ustedes siempre en un algoritmo es inicializar la salida. ¿Y cuál va a ser el primer sumando que ustedes van a hacer? Pues es el 1. 1 entre 1 al cuadrado es 1. Yo les recomiendo que lo inicialicen siempre con el primer sumando. ¿Podría inicializarlo desde 0? Sí, sí podría. ¿Vale? Pero pues aquí ya lo empiezo desde 1 para quitarme una iteración. Ahora, aquí no lo he puesto, pero para nuestro código en C++ sí va a ser relevante. Porque aquí se está entendiendo que pi es un racional. Pero entonces, ¿aquí qué tipo de variable tiene que ser en C++? Double. Exacto. Esta tiene que ser un doble. ¿Vale? Segundo paso.
sería el segundo paso aquí? Yo definiría un booleano. ¿Un booleano? Sí, es porque uno se va a volver true para la primera salida, pero si se alcanza la segunda salida, se va a volver false. ¿Vale? Y sin alterar los valores de la condición de Ok. pi cuadrado entre 6. Vale, ¿cómo le llamamos ese? Vamos a ponerle B. Un booleano. Perfecto. ¿Así se definen? Sí, los booleanos nada más en este caso toman dos valores, 1 y 0. Recuerden que esto es el algoritmo, no es no es código como tal. ¿Lo inicializamos con algún valor en específico o...? True. Ah, vale, entonces ahora sí. Creo que a eso te referías con tu pregunta. Nada más para indicar que es booleano, pues es que pertenece al 0,1, ¿vale? Con esto que está aquí a la derecha, estamos diciendo que es un booleano. ¿Vale? La siguiente, ¿qué sería el siguiente código y la siguiente línea? Ahí, ya es hora. El contador. El compañero dice que metamos un contador. ¿Algún valor en específico? 1. ¿Va a aceptar negativos o solo son positivos? Bueno, aquí ya le estoy poniendo que solo son positivos. Pero bueno, le podemos poner entero. Ok, ya son 3:58, entonces si no nos va a dar tiempo, ¿vale? Lo siguiente que nosotros tenemos que meter en el contador, en el while, perdón, ya es comenzar con nuestro ciclo while, ¿vale? Dentro de nuestro ciclo while vamos a estar realizando cada una de estas sumas hasta donde que nosotros queramos. Y la condición es que si las diferencias entre la iteración anterior y esta iteración llegan a ser menores que 0.00000 n veces 1, n-1 veces 0, y con el 1 ya son las n. Entonces, en ese momento saldremos del ciclo y devolveremos el error. La otra es que si no alcanzamos, si llegamos a 10 iteraciones, porque todavía nos faltaría otro contador aquí, o supongo que este es el contador de número de iteraciones, me parece, ¿no? Que creo que es el que vas a utilizar. Si este contador llega a 10, o más bien a 11, porque la décima sí lo vamos a hacer, la 11 ya no. Si llega a 11 iteraciones y aún no alcanzamos el error de 10 a la menos n, entonces nos saque una salida alternativa. ¿Vale? Entonces, cambiaríamos el valor de b a falso en ese caso. Pero aquí, si se dan cuenta, el while no le va a bastar solamente con el b, con que b sea verdadero. Tiene que tener otra condición adicional, que es la condición del error. Y es que mi idea eran 2 if. Meter 2 if. Vale, este caso también es correcto, aunque yo el segundo if te recomiendo anidarlo con un condicional en el while, porque es el b es verdadero o no, es ahí sería, y el error todavía no se alcanza, entonces sigue entrando al while, ¿vale? Para que no metas 2 if, nada más como simplificación del código, pero es correcto, sí puedes hacer 2 ifs, ¿vale? Pero entonces, dudas de lo que va a hacer este programa, porque bueno, lo voy a seguir, me parece un buen ejemplo, lo vamos a seguir utilizando para conservar la duda de su compañera en la siguiente sesión, ¿vale? El martes. Va a ser lo primero que vamos a hacer y ya después ahora sí me paso a lo de Python, ¿vale? ¿Dudas? Bueno, ¿alguna otra duda aparte de eso? Yo quisiera, pero para otro programa que estoy haciendo. ¿De qué objetivo tiene el otro programa? Si pudiera pasar al código. Atom. En un arreglo
Meter Ajá. dos entidades. En un arreglo, o sea, meter dos valores a la vez. Sí, en uno. Por ejemplo, si tú tienes el arreglo int a igual a, no lo sé, un arreglo de 10, ¿vale? Tú quieres meter en cada iteración, por ejemplo, el A1 y el A2, por ejemplo, seguidos. En este caso es el más sencillo. Luego en la otra iteración quieres meter el A3 y el A4, algo así estoy entendiendo. No, pero este caso también está interesante. O sea, yo me refería a que en cada iteración metieras de 2 en 2, por ejemplo. Entonces creo que no entendí la pregunta, meter. Por ejemplo, en el A1, meter dos valores. Ya te entendí. Tú quieres meter algo así. Sí. Sí, eso lo vamos a ver la ciencia. Eso todavía quería acabar Python. Y después de ver esta parte de arreglos, ya que entendamos a manipular los arreglos, ahora sí vamos a pasar a ver lo que son arreglos de arreglos. Ok. ¿Vale? Esto ya sería crear un arreglo aquí, un arreglo de este estilo, que sería una matriz. Sí, pero no quería ese segundo arreglo porque para recorrerlos, no pienso que serían dos for. De hecho, sí son dos for. Entonces, por eso en uno meter dos valores. La otra que puedes hacer es exactamente lo que te comentaba arriba, ¿vale? Que en lugar de que tomes una posición, de hecho esa es otra forma, tú creas uno así, ¿vale? Pero tú almacenas en esta el valor 1 y el valor 2. Bueno, aquí sería 0 y 1, ¿no? Aquí sería 0 y 1, así, ¿vale? Y cuando sacas los valores, pues los sacas de 2 en 2, como te comentaba, y también eso es válido. Y ya solamente dependes de un solo ciclo y de una sola iteración, porque en cada una de las iteraciones vas a estar sacando 3 elementos del arreglo a la vez, que sería el que yo te entendía al inicio, ¿vale? Ok, gracias. Nada, pero sí lo vemos en la siguiente sesión. Al menos esa parte, porque como es de un solo arreglo, sí. Pero lo más cómodo son arreglos de arreglos. Y de hecho, tampoco es tan conveniente. Después, otra forma que vamos a ver de hacer la multiplicación de matrices es solamente con un arreglo, así como dice su compañero, con un arreglo unidimensional y no dosdimensional. Pero de todos modos, también para la multiplicación de matrices se requieren 3 ciclos. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿O algún otro ejemplo que quieran ver? Para tenerlo en mente. Entonces, si no hay dudas, nos vemos la siguiente sesión, que sería el martes. Les digo, no sé si vayan a tener clase con otro profesor, pero espero que no.